Vamos a hablar de algo que amamos, porque yo creo que usted también ama esa actividad, hermano. Es algo que hacemos durante 40 o 50 horas a la semana, mientras contamos los minutos para que llegue el viernes. ¿Sabe qué es eso? ¿Qué es lo que hacemos durante 40, 50 horas a la semana y estamos ansiosos que ya llegue el viernes? El trabajo, hermano, exactamente, el trabajo. Y verdad que a menudo hemos escuchado, incluso dicho como frases, lunes otra vez, hermano, otra vez a la esclavitud cuando aparece el día lunes. Ojalá fuera viernes, decimos, ¿verdad? Así es, hermano, cuando comenzamos la semana laboral. Así que nuestra cultura nos ha vendido la idea de que el trabajo es un mal necesario o una maldición o parte de aburrida de la vida que debemos soportar, hermano. Y esto desde luego que nos roba el gozo, el propósito y la dignidad que Dios diseñó para el trabajo. Así que vamos al diseño original. ¿Y están ahí en Génesis? En Génesis capítulo 2, versículo 15, miren lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 15. Ese es el trabajo en el huerto del Edén. ¿Está ahí? Ok, hermano, muy bien, así dice la palabra del Señor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué nos está diciendo este texto, hermano? Observe qué nos dice este texto. Lo voy a leer nuevamente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Así que, ¿qué hizo Dios con el hombre que creó? ¿Qué hizo Dios? Tomó a ese hombre que había creado y lo puso en un huerto, hermano. ¿Verdad? Es lo que nos está diciendo la cita bíblica. ¿Y qué acciones específicas Dios le encomendó al hombre en ese huerto? ¿Cuáles son de esas dos acciones que ese hombre que Dios había creado tenía que realizar en ese huerto? Labrar y guardarse, ¿verdad? Así es, hermano. Esas son dos labores que tenía que realizar. Ahora quiero preguntarle, hermano, ¿en qué momento de la historia de la creación ocurre esto? ¿En qué momento? ¿Fue antes o después de la entrada del pecado? Antes, ¿verdad? Aquí apenas estamos en Génesis 2. El pecado va a entrar hasta Génesis 3. Esto sucedió antes de la entrada del pecado, antes de que Adán y Eva pecaran. Así que usted se da cuenta, hermano, que no había maldición, ¿verdad? No había maldición, no había dolor, no había muerte. Era el paraíso perfecto. El Edén, un lugar de propósito y de responsabilidad. Así que nos podemos dar cuenta, hermano, que Adán ya trabajaba antes de que entrara el pecado, ¿verdad? Antes de que entrara el pecado, Adán ya trabajaba porque Dios le dijo, ¿qué le dijo que hiciera en ese huerto? Que lo labrara y que lo guardara, ¿verdad? Así que el hombre ya estaba trabajando, hermano. Pero Dios fue el primero que trabajó. Porque en Génesis capítulo 1 nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. ¿En cuántos días creó el Señor los cielos y la tierra? ¿Cuántos días trabajó el Señor? 6 días. En 6 días el Señor hizo toda la creación, hermano. Pero creó al hombre y también lo pone a trabajar. El Señor trabaja, crea al ser humano y también lo pone a trabajar. Pero y entonces cuando lo pone a trabajar, hermano, ¿qué implica labrar y guardar la tierra?
porque esas eran las acciones que el hombre tenía que realizar en ese lugar de trabajo, ¿verdad? En el jardín del Edén. ¿Qué implicaba eso, hermano? ¿Qué puede significarse labrar? Creo que sí conocemos esos términos, ¿no? Labrar y cuidar la tierra, un labrador, uno que trabaja en la tierra. Esas eran las dos labores que tenía que realizar el hombre. Así que esto implica responsabilidad, implica proteger, administrar, cultivar, ser un buen mayordomo, hermano. Hacer que la tierra produzca. Eso era lo que tenía que hacer Adán ahí en ese huerto del Edén. Así que Adán trabajaba en obediencia a un mandato directo de Dios, viendo su labor como una extensión de la obra creadora de Dios. Dios trabajó y hasta la fecha Dios sigue trabajando, ¿no? Nos dice en el Nuevo Testamento. Y el hombre, su creación, también trabajó, Adán. Así que el trabajo en su esencia fue el primer regalo de Dios para el hombre, hermano. Entonces yo le pregunto, ¿el trabajo es castigo o es bendición? Es bendición, ¿verdad? Porque algunos dicen que es castigo, ¿no? Irse a trabajar. Es bendición. ¿Y cuánto ganaba Adán si Dios lo bendecía? ¿Cómo cuánto estaría ganando el pago por hora? ¿Verdad? Porque hoy en día decimos cuando alguien en su trabajo, oye, estás bendecido, un buen salario. ¿O qué puesto tenía Adán en el jardín del Edén? Era manager, gerente general, mayordomo, sí, ¿verdad? El mero jefe ahí. ¿Cómo cuánto ganaba la hora si estaba bendecido? Imagínense cuánto gana un mayordomo hoy. 2000 años atrás, ¿cuánto ha de haber ganado si estaba bendecido? ¿Cuál sería su salario? Después sabemos que es broma, ¿no? Nada más. ¿Eh? Todo el Edén para él, hermano. Él no tenía salario, ¿verdad? De antemano sabemos. Esto nomás es para asemejarlo a la fecha, el día de hoy, cuando decimos, hoy estás bendecido, pues mira, eres jefe ahí. No, pues claro, como con jefe, tienes una mejor posición, ¿verdad? Debes de tener un mejor salario. Claro que sí estás bendecido. Pero Adán, pues, no tenía salario, pero sí estaba bendecido. Estaba bendecido en ese lugar. Porque labrar y guardar suena como tener un proyecto importante, ¿no, hermano? Suena algo así, algo interesante. Labrar y guardar en aquel entonces, no, pues, qué proyecto tan importante tenía. Mucha responsabilidad, creatividad, desarrollo, hermano. Todo lo que tenía que hacer Adán, mayordomía. Sí, si tenía una posición ahí, pues era mayordomo, ¿no? Eso era entonces labrar y guardar. Pero para hoy, hermano, piense usted en una tarea específica en su trabajo. ¿Qué significaría para usted labrar y guardar? Esa área que Dios está encargado. Dios le dijo a Adán, labra y guarda lo que él tenía que hacer en su lugar de trabajo. Pero hoy, hermano, en nuestros trabajos, ¿qué pudiera ser labrar y guardar? Porque de igual manera nos ha encargado a nosotros, ¿no? ¿Qué pudiera ser eso, iglesia? Bueno, ahí vamos a ir desglosando, vamos a encontrando muchas cosas ahí con respecto a labrar y guardar. Así que Dios puso a Adán a trabajar antes de que existiera el pecado, ¿eh? Antes de que existiera el pecado, Dios puso a trabajar a Adán. Por lo tanto, significa que el problema no es el trabajo en sí, sino algo que pasó después. Y mire que todo era bonito, ¿no? En ese huerto del Edén y la labor que estaba realizando Adán en ese huerto. Pero, ¿qué pasa después de la caída, hermano? ¿Qué sucede después de la caída?
Nosotros ahorita ya sabemos qué fue lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó, hermano? Sí, exactamente. Mire lo que sucedió. Ahora ya sabemos lo que pasó. El pecado entró al mundo y con él vino ¿qué? La maldición que afectó directamente el trabajo. Vamos ahí a Génesis 3, ahí viene la caída. Génesis 3 del versículo 17 al 19. ¿Están ahí? Génesis 3:17 dice así el Señor. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, mire, hermano, lo que sucede. Dios anuncia las consecuencias para Adán. La tierra creada para cooperar con el hombre ahora se vuelve adversa. El trabajo permanece, pero bajo maldición. ¿A quién está hablando Dios aquí en este versículo? ¿A quién le habla? Le habla a Adán, ¿verdad? Y entonces, ¿qué acciones específicas menciona Dios que Adán hizo? ¿Qué fue lo que hizo Adán? Observe. A ver, Cali, si te das ahí el micrófono. Ah, ya lo tienes ahí. Ok, ok. ¿Qué acciones específicas hizo Adán? Y al hombre le dijo, ahí le está el Señor hablando a Adán. Y las acciones que hizo Adán, ahí está. Obedeció, ¿verdad? Pero ¿a quién obedeció? Obedeció a la voz de su mujer y comió del árbol que el Señor mandó que no comiera. Esas son las labores que hizo, ¿no? ¿Y qué consecuencia inmediata menciona el texto? ¿Qué es lo que sucede inmediatamente después? ¿Qué es lo que se maldice, hermano? Maldita será la tierra por tu causa. Eso es lo que se maldice, hermano. Maldita será la tierra por tu causa. Y entonces, ¿cómo va a ser la experiencia humana todos los días de la vida? Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, hermano. Mire nada más lo que aconteció, ¿verdad? Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Así que Dios señala que la raíz del problema no fue el trabajo. La raíz del problema fue la desobediencia. Escuchar otra voz por encima de la del Señor, ¿no? Así es. Maldita será la tierra por tu causa. Pero observe que el Señor no maldijo a Adán, ¿no? Maldijo la tierra, el entorno a la labor que ahora Adán tenía que realizar. Así que lo que antes se respondía favorablemente, ahora se va a resistir. La naturaleza queda afectada por el pecado humano, hermano. Mire cómo se afectó todo esto, ¿verdad? Porque dice, con dolor comerás de ella. Y la palabra dolor también aparece en el juicio, ¿verdad? A la mujer. Y no describe solo dolor físico, sino una labor agotadora, frustración, desgaste emocional. Lo que habías mencionado, hermano Denis. Entonces, antes de que entrara el pecado, el trabajo era sin carga, ¿no? Contento,
Adán realizaba su labor en el huerto del Edén. Todo lo que el Señor le había dicho, él labraba, cuidaba y lo hacía sin carga. Pero después del que entra el pecado, ahora todo iba a ser con mucha carga, hermano. Ya se complicó el asunto, ¿no? Ahora todo había cambiado. Y lo peor que fue que le dijo el Señor que eran ¿qué? Todos los días de tu vida, hermano. ¿Imagina usted cómo cambió todo esto? Todos los días de tu vida. Así que la frustración laboral no es un episodio temporal, hermano. Es una condición permanente en este mundo caído. Y nosotros lo estamos experimentando, ¿no? En nuestros trabajos. Una situación verdaderamente difícil, ¿no? Porque nadie tiene un trabajo fácil. Si no hubiera entrado el pecado, imagínense usted entonces nuestra labor. ¿Cómo sería labrar? ¿Cómo sería cuidar todo lo que hubiéramos realizado? De la misma manera como lo realizaba Adán, ¿no? Contentos, sin ningún problema. Pero viene la caída y vinieron las consecuencias, hermanito. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Mire lo que le dijo el Señor. Espinos y cardos te producirá. Usted observa que la creación ya no coopera con el hombre. Espinos y cardos simbolizan resistencia, frustración, oposición. Así que todo intento humano ahora requiere más energía, hermano. Más energía y vamos a obtener también menos resultados, ¿eh? Más labor y menos resultados. Así que entonces el trabajo se volvió ineficiente, produce fricción, consume agotamiento y también revela la realidad del pecado, hermano. Pero observe ahora lo que le dijo el Señor a Adán después de la caída. Comerás plantas del campo. Antes del pecado, Adán comía de todo el huerto del Edén. Era un jardín plantado por Dios. Pero ¿y después? Ahora debía de arar, había de cultivar, había que hacer toda una labor, hermano. Ahora verdaderamente era un esfuerzo terrible, ¿no? En el trabajo. Así que en el Edén había provisión abundante, bastante provisión en el jardín del Edén. Y en el campo, pues también provisión, pero obtenida con mucho esfuerzo, hermano. Con mucho esfuerzo ahora Adán tenía que labrar la tierra y producir el alimento. Antes del pecado se mencionan espinos o cardos. ¿Usted se dio cuenta de eso, hermano? Antes de que cayera el pecado no se mencionaron, ¿verdad? No, cuando el hombre, mientras Adán no caía, no se mencionaban los espinos. Sí, no se mencionaban los espinos y los cardos. Los espinos y los cardos se vienen a mencionar después de la caída. Aquí es donde se mencionan. ¿Y qué se puede significar eso, hermano? Espinos y cardos, ¿qué pudiera ser? En tu labor en tu área de trabajo, ¿qué pudiera ser esos espinos? ¿Un mal jefe? Pudiera ser, ¿no? Porque no representa nada, representa angustia, ¿no? Preocupación, desgaste, espinos. ¿Qué más pudiera ser? En su área de trabajo, ¿qué ocupa usted? ¿Alguna herramienta que le saca las canas verdes porque a veces funciona, a veces no funciona? Ya está desesperado con esa máquina. ¿Qué situaciones, no? ¿Verdad? Vivimos. Pero y con respecto a la dieta del hombre, porque usted se da cuenta que era lo que comía Adán después.
¿Y qué tipo de alimento será ahora la dieta del hombre en este versículo? Plantas. Sí, ¿verdad? Ahora lo que él comía era diferente. Pero mira lo que dice en el 3:19, hermano. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Se da cuenta ahora cómo la labor que tenía que realizar? Con el sudor de tu rostro. ¿Y el sudor es símbolo de qué? De un esfuerzo, ¿no? De un esfuerzo agotador, de desgaste, una lucha constante para vivir, hermano. Fíjese que el trabajo no deja de ser digno, ¿verdad? El asunto es que ahora incluye fatiga, incluye cansancio, incluye lucha, hermano. El trabajo sigue siendo digno, pero ahora incluye mucho, mucho desgaste, iglesia. Comerás el pan. Así que Dios no le quita al hombre la capacidad de trabajar ni de sostenerse. Pero ahora la provisión no es automática, requiere de qué, hermano? Requiere de mucho sacrificio, requiere de mucho esfuerzo, exactamente, hermano. Todos nosotros ahí vamos temprano, en las mañanas, y ya regresar hasta en la tarde o anocheciendo. Requiere de mucho esfuerzo. Cuando antes de que cayera en pecado este mundo, todo estaba ahí. Todo lo que le había dado el Señor. Y sí, lo labraba, lo cuidaba, pero yo creo que no era con esfuerzo, hermano. O sea, sí trabajaba, pero había una armonía, ¿no? En ese trabajo que Adán estaba realizando. Y ahora todos nosotros tenemos un trabajo, pero qué agotamiento, qué sacrificio, hermano. Mire cuándo se va a tener que hacer siempre, hasta que vuelvas a la tierra. Así que la maldición va a desembocar en la mortalidad. El hombre trabaja toda su vida, pero muere y vuelve al polvo. Así que la tierra entonces es maldecida por causa del hombre. Y el hombre va a regresar a la tierra que el Señor o que él mismo maldijo, ¿no? Porque fue por culpa del hombre. ¿Verdad que esto también tiene conexión con el Nuevo Testamento? Porque en Romanos 5:12 nos dice, el pecado trajo muerte a todos. Y Romanos 8:20 al 22 también dice que la creación gime bajo corrupción. Todo lo que ocasionó, hermano, la caída. Pero ¿y cómo vino a afectar el trabajo? Y nosotros estamos pagando las consecuencias de todo eso, ¿no? Un trabajo pesado, hermano. Pero ¿hasta cuándo continuará el hombre trabajando? Según en este texto. Dice que toda la vida, ¿no? Hasta que vuelva a la tierra, al polvo. De ahí fue tomado. Hasta ahí, hermano. Entonces yo le pregunto, ¿qué diferencia hay entre el trabajo antes de la caída y el trabajo después de la caída? Con esto que le acabo de presentar. ¿Cuál es esa diferencia, hermano? Mire que ya tocamos varios puntos muy interesantes, ¿no? ¿Sí se da cuenta que hay una enorme ahí, hermano? Hermano Cali. Oh, ya tienes ahí. La diferencia antes de la caída, hablando del trabajo, este es el trabajo del hombre. Es enorme la diferencia. Una de las diferencias que puedo ver es que a donde él dice que comerá de las plantas del campo y lo va a hacer con el sudor de su rostro ah, hasta que vuelva a la tierra, ¿verdad? Sí, Ah, yo puedo ver la diferencia de que antes como quiera iba a comer del trabajo de labrar la tierra, iba a comer plantas, iba a comer sí. fruta o lo que iba a labrar, ¿verdad? Pero ahora le iba a costar más. Y hago la relación que creo yo que no es lo mismo que
que alguien te regale un pollo a que tú te lo vayas y te lo compres y digas, ay, no me va a alcanzar, o no te alcance ni para las tortillas. Exacto. Ya hay un costo que a ti te costó, ya hay algo que tú dices, ay, es una hora de trabajo el Ujú. lonche que me voy a comer ahora. Eso es lo que miro yo de diferente, que el Señor antes se lo proveería, el Señor todo se lo había proveído al Señor. Aunque Él estaba haciendo algo, el Señor ya se lo había proveído, pero ahora le iba a tocar trabajar y Con hacerlo con el sudor de su esfuerzo, frente. con mayores. Exactamente. Porque observe que sigue trabajando, ¿no? Dios crea al hombre y lo primero que hace es ponerlo a trabajar, hermano. Así es que eso también glorifica a Dios, el trabajo. Dios trabajó, Adán nomás lo crea y lo pone a trabajar. Tiene que arar la tierra y cuidar de ese huerto. Pero al parecer no lo hacía sin sacrificio, porque sí hay una gran diferencia, hermano, de la labor que estaba realizando antes de la caída a después de la caída, que ahora todo era con angustia, con preocupación, como es hasta la fecha, el día de hoy. ¿Qué otros contrastes miran? ¿Qué otras diferencias? Bien lo que marcó ahí el hermano. A ver, Cali, ¿qué más observas en cuanto el trabajo antes de la caída y después de que vino el pecado? Bueno, viendo que ahora es un sufrimiento, ¿va? Como se ha dicho, ¿va? Que pues cada uno venimos cansados, ¿va? Eh, entonces sí hay una maldición después, porque usted dice, no, que antes era una bendición, ¿va? Porque pues todo lo tenía allí, pero después que vino todo eso, la consecuencia de la desobediencia, entonces hay una maldición ya en el trabajo. Pero fíjate, hermano, que lo que el Señor maldice, ¿verdad? No es el trabajo. Ujú. Lo que maldice es la tierra. O sea, la labor sigue ahí. La labor es digna del Señor. Pero, pero hay algo que sucede sin duda por la entrada del pecado. Pero el trabajo no lo maldice. Al día de hoy vemos que muchos sí miran al trabajo como una maldición, Sí, como usted dijo al principio, ¿verdad? ¿va? La gente, Ajá, prácticamente todos tenemos eso, ¿no? De que exactamente, de ver el trabajo, incluso pero uno mismo le dice a la gente, hey, es una maldición, yo lo he dicho a algunas personas que preguntan, ¿va? Y dice, le digo yo, no, pues es una maldición, es algo por la consecuencia de la desobediencia, ujú, pero al ver el estudio que está dando, exactamente, hermano. entonces nos damos cuenta que sí es una bendición. Es una bendición y sigue siendo una bendición. Lo que maldice es La la tierra. tierra. O sea, ahora todo con esfuerzo. El trabajo va a seguir, pero ahora con mucha carga, con mucha fatiga. Sí, porque es interesante lo que dice el hermano Denis, ¿verdad? Que ahora cuesta, ¿no? Ahora Ahora cuesta, yo hermano. fui a mediodía y me sorprendió, ¿verdad? Porque Sí. pagué $20 le digo, por un lunch. Entonces, Ujú. sí trae un costo. Así es, hermano. Así es. Pero entonces ahí sí, ¿verdad? Vamos a corregir esa parte en donde a Parando veces ahí. cuando vemos, ajá, y vemos, oye, pero tenemos que trabajar. No, pues sí, el trabajo sigue honrando al Señor, pero el trabajo ya nosotros como cristianos no lo vemos como maldición, lo vemos como bendición. Y vamos a ver cómo redime Jesucristo el trabajo. Porque el trabajo fue otorgado por el Señor a Adán. Adán en su desobediencia, ¿verdad? El Señor entonces maldice la tierra y entra una tremenda carga para seguir obteniendo de su trabajo lo que Adán necesitaba. Pero vamos a ver cómo va a ser redimido ese trabajo. Así que hermano, entonces el trabajo fue creado por Dios antes del pecado. ¿Ok? Antes de la caída, el trabajo era bueno, nos dice Génesis 1:31. Era bueno el trabajo, era digno, Génesis 2:15. Era parte de la imagen de Dios, porque Dios trabaja, hasta la fecha sigue trabajando. Dios trabaja, crea, ordena, sostiene. Mire, parte del... Y si nosotros, eso es parte del carácter de Dios, ¿no? Y cuando nosotros vamos al trabajo, imagínense lo que también tenemos que hacer.
crear, ordenar, sostener, pero para que eso suceda, el trabajo tiene que ser rescatado. Si no, no se puede. Así que el problema nunca fue el trabajo. El problema fue el pecado, porque el pecado distorsionó el trabajo. Eso fue. El pecado, hermano, como bien sabemos en la parte de la redención del hombre, fuimos rescatados, ¿verdad? Fuimos redimidos, rescatados. Pero fíjese que lo que estamos observando que hay muchas cosas, y en este caso de la creación, entonces el trabajo también necesita ser rescatado. Lo otorgó el Dios, pero después por el pecado. Seguimos trabajando, pero el pecado distorsionó el trabajo. Ahora hay fatiga, hay frustración, hay conflicto. ¿Cuántas cosas, hermano, que vinieron? Pero Jesucristo redime, ¿qué va a hacer? Al menos la visión que nosotros tenemos del trabajo, ¿no? Eso es lo que va a hacer el Señor. Porque Jesús no solo redime nuestra alma, eso bien lo sabemos y lo tenemos bien estudiado. Nos redime, nos rescata de una manera de pensar, de ser, ¿verdad? Así que Jesús no solo va a redimir nuestra alma, va a redimir también nuestra relación con el trabajo. Fíjense qué importante, ¿no? La obra de nuestro Señor Jesucristo. El impacto que tiene la obra de Jesús verdaderamente es en toda la creación, hermano. Así que entonces Jesús va a restaurar el propósito, la motivación y el significado del trabajo, hermano. Qué interesante, ¿no? Que no solamente redime nuestras almas, sino que también redime nuestra relación con el trabajo. Jesús restaura el propósito original del trabajo. Eso es lo que hace. Porque Dios desde un principio siempre tiene un diseño. Pero entra el pecado y ese diseño se rompe. Pero después viene Cristo y restaura lo que Dios había creado, el diseño original desde el principio. Jesús siempre hace eso. Lo mismo hace con nosotros, con nuestros matrimonios, de manera personal. Todo, o sea, Dios en un principio todo lo creó perfecto y era bueno. Pero viene el pecado y lo distorsiona. Pero después viene Jesucristo y lo restaura al diseño original, como Dios lo había creado, hermano. Así que Jesús restaura el propósito original del trabajo. ¿Era qué? Servir a Dios. ¿Y cuáles son las citas en donde nosotros podemos ver lo que hace el Señor? Bueno, mira lo que dice el Señor en Colosenses, hermano. En Colosenses 2, 23 y 24 dice, hacedlo de corazón. Mire cómo nos vuelve a restaurar, ¿verdad? Hacerlo de corazón, dice, como para el Señor y no para los hombres. A Cristo el Señor servís. Así que entonces, ¿qué hace Cristo? Devuelve el trabajo a su posición original. ¿Hacerlo para quién? Como para el Señor, hermano. Porque en un principio así fue, ¿no? Todo lo que tenía que hacer Adán, ¿para quién era? Desde luego era parte de su alimentación y todo lo que él tenía que hacer, pero él sabía que todo lo que hacía era para Dios. Su jefe inmediato era el Señor. Pero entonces nosotros cuando vemos que viene Jesucristo y nos redime de ese concepto que tenemos del trabajo, de que es una maldición, porque no es una maldición, es una bendición, entonces tiene que restaurarlo a su estado inicial. Y entonces ya en el Nuevo Testamento encontramos lo que dice el Señor. Hacerlo de corazón como para Dios y no para los hombres.
Entonces eso le vuelve nuevamente el enfoque, ¿no, hermano? Porque estamos en el trabajo, pero lo que nosotros hacemos, ¿para quién lo hacemos? ¿Para la compañía? Fíjese que nosotros tenemos un enfoque mayor, hermano. Nosotros lo hacemos para Dios. Y entonces hacerlo para Dios, ¿se imagina el grado de excelencia? El grado de responsabilidad, hermano. Porque es para Dios. O sea, ya no es para el hombre, no es para la compañía, no es para el jefe. Nosotros lo hacemos como para Dios. Mire si no está nuevamente lo que está haciendo aquí el Señor restaurando el trabajo. Devolver el trabajo a su propósito original. Con eso Jesús convierte el trabajo en un acto de adoración. Si va a ser para Dios, imagina. No es para el hombre, o sea, aunque nosotros sí estamos en una empresa, estamos en una compañía, estamos haciendo cualquier actividad. Y a la luz de todos los demás lo hacemos para las personas, pero nosotros en el Nuevo Testamento, ¿para quién lo hacemos? Lo hacemos para Dios. Entonces, si es para Dios, el trabajo se vuelve un acto de adoración. Primera de Corintios 10:31 dice, sea que comáis o bebéis o hagáis. Mire todo lo que hacemos, ¿no? Porque es lo que hacemos. Todo lo que nosotros hacemos. Y dentro de lo que hacemos recibimos la recompensa, comemos, bebemos. Pero dice en Corintios, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, el trabajo, hermano, desde nuestro punto de vista, deja de ser secular y se vuelve sagrado. Para nosotros los convertidos, iglesia. Dentro de este contexto, que Jesús restaura lo que se había perdido en el Edén. Se vuelve un acto de adoración. Jesús dignifica el trabajo al hacerse él mismo un trabajador. Ustedes saben que Jesús creció como carpintero, ¿no? Es su oficio. Jesús era carpintero. Dios hecho hombre trabajó con sus manos y santificó el trabajo. Pero entonces Jesús voltea a vernos a nosotros y nos libra de la frustración y de la ansiedad en el trabajo. Porque sí es lo que hace el Señor, ¿no? Pero ¿cómo lo hace? ¿Bajo qué palabras, bajo qué argumentos el Señor nos quita esa frustración? Porque el Señor dice en Mateo 6:25, busca primeramente el reino de Dios y estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo hace que el enfoque original, ¿no? A Dios, todo es para el Señor, hermano. Y entonces, desde esa perspectiva, ¿se imagina la responsabilidad que tenemos en el trabajo? Porque tal parece que no podemos hacer las cosas como si fuera para los hombres, no, pues ahí se va. Porque no trabajamos para los hombres, trabajamos para Dios. Y si buscamos primeramente el reino y de Dios, ¿verdad? Lo que buscamos como comida, vestido, esas cosas las va a proveer el Señor, hermano. Y nosotros tenemos invertida, ¿no? Esos valores. Porque nosotros antes de buscar a Dios y colocarlo en el centro de nuestra vida, buscamos, pero con mucho afán, que el vestido, la comida, el techo. Eso lo hacemos con afán. El trabajo, no me alcanza, tengo que buscar un segundo turno. Lo que estamos haciendo es como consecuencia de la caída.
Pero el Señor viene y dice, no, espérate, no busques con afán tu vestido, ni tu comida. Busque con afán el reino de Dios y su justicia. Y lo demás yo te lo proveo. Pero si no buscas el reino y las cosas de Dios, entonces sí ve y busca con afán tu comida y tu vestido y tu techo. Y al parecer eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Por el impacto que ha tenido la caída del ser humano. Buscamos con ansiedad esas cosas, hermano. Cuando nuestra prioridad tiene que ser buscar primeramente ¿a quién? A Dios. Y sus cosas justas, su justicia. Vivir en justicia dentro de las normas de Dios. Y Dios promete darnos el techo, la comida. Fíjese, hermano. Y desde luego que no va a venir por arte de magia. Seguramente no, pero ¿sabes qué? Te va a colocar en un trabajo, hermano, porque te va a abrir puertas. Cuando tú verdaderamente buscas primeramente a Dios. Pero no buscas a Dios, buscas ¿qué? El sustento. No es que el mismo Jesús le dijo, las flores del campo, mire, Salomón hubiera querido vestirse así, ¿no? Las aves también, ¿qué les da de comer? El Señor. Entonces, mire el orden de valores, ¿no? O de prioridades que nosotros tenemos. Pero ese orden de prioridades viene como consecuencia de la caída, hermano. Pero nosotros, Dios viene a restaurar todo eso. Así que este asunto del trabajo. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, mire de lo que le libra, lo que lo libera desde el corazón, hermano. La ansiedad es liberada de su corazón. La angustia, porque esas cosas de veras que sí se buscan con mucha angustia, ¿no? Cuando no se tiene trabajo y todo eso, hermano. Para muchos también la idolatría del éxito o el temor a la escasez. Porque hay, y hasta hermanos de la iglesia puede ser que tienen 2 trabajos. Pero con eso que hacen, fallan en las cosas de Dios, ¿no? Ya no pueden venir a la iglesia, ya no se congregan. Y entonces buscan con mucho afán el trabajo. Pero nosotros tenemos otra promesa, hermano. Por eso es que dice que Cristo vino a redimir el trabajo. Así que Jesús cambia nuestra motivación de sobrevivir y de servir. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es lo que le dice Efesios 2:10, ¿no? Así que el trabajo se vuelve ministerio. El trabajo se vuelve servicio, expresión de amor al prójimo. Es lo que se vuelve el trabajo. Jesús nos da poder para trabajar con un corazón transformado. Porque dice Filipenses 2:13, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Dios es el que está produciendo eso. Pero siempre y cuando nosotros buscamos ¿qué? El reino de Dios, las cosas de Dios. Cuando nosotros buscamos las cosas de Dios, pues Él responde. Pero si no buscamos las cosas de Dios y nos vamos a las cuestiones del mundo, pues entonces trabájele y busque con ansias y con preocupación su alimento. Así que Cristo ha venido también a redimir, hermano, esa manera de pensar de la gente en el asunto de que busca con ansia, pues el buscar con ansia el alimento, el abrigo y el techo es trabajo. Pero se está buscando con mucha preocupación, con mucha carga. Pero Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer.
Nosotros ya no solamente trabajamos con esfuerzo humano, trabajamos en dependencia del Espíritu Santo. Jesús redime el trabajo al conectarlo con su reino. Porque dice en 1 Corintios 15:58, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que todo lo que hagamos para Dios, hermano, dice, no va a ser sin valor, no va a ser en vano. Lo que hagamos para Dios. Entonces, qué importante es el servicio, ¿no? Al Señor, el trabajo al Señor, todo lo que hagamos por calidad al Señor. Y no tan solo en la iglesia, porque eso, verdad, sí lo tenemos claro dentro de la iglesia, en nuestros propios trabajos. Trabajamos como para el Señor, no como para los hombres. Y entonces al mostrar calidad, desarrollo, orden, estamos reflejando el carácter de Dios. Porque ese es el carácter del Señor, ¿no? Porque cuando Él hizo el universo, ahí se ve el orden. Ahí se ve la calidad, todo lo que ha hecho, dices, wow. Y lo bajamos a nuestro plano terrenal y entonces reflejamos el carácter de Dios. En la iglesia, pero también en nuestras áreas de trabajo. Así que en el Señor nada es en vano. Jesús nos muestra que el trabajo es parte de nuestro discipulado. Porque 1 de Tesalonicenses dice, del 3 al 10, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea que, pues sí, tenemos que trabajar. Pero desde la perspectiva de Dios, de lo que Dios dice, ¿no? Trabajamos como para Dios. Sí. Pero si alguno no quiere trabajar, pues tampoco coma, dice el Señor. Así que entonces, mire, cómo el trabajo trae que responsabilidad, diligencia, excelencia, carácter. Todo esto Jesús lo viene a restaurar en nosotros, hermano. ¿Cómo redime Jesús el trabajo? Entonces, después de la caída, el trabajo era ¿qué? Frustrante, ¿no? Después de la caída. Pero con la restauración de Cristo, el trabajo se vuelve con propósito. Después de la caída, el trabajo no tiene significado. Después de la restauración con Cristo, el trabajo es para la gloria de Dios. Con la caída, el trabajo se vuelve ansiedad, mucha ansiedad por el sustento, hermano. Después de Génesis 3 y hasta la fecha, hasta el día de hoy, se vuelve el trabajo ansiedad por el sustento de la vida. Pero en la restauración con Cristo, ¿cómo se vuelve el trabajo? Confianza en Dios. Confianza en Dios cuando sabemos qué es lo que puede hacer por nosotros, hermano. Cuando colocamos a Dios en el centro de nuestra vida. Así que ya no vamos a buscar las cosas con ansiedad. Cuando nosotros primeramente lo buscamos a Él. Después de la caída, el trabajo se volvió, para muchos es idolatría, hermano. Se vuelve un ídolo. Y es éxito, ¿no? Para muchos. Para nosotros, con la restauración de Cristo, es identidad con el Señor. Después de la caída, el trabajo se vuelven conflictos. En la restauración con el Señor se vuelve fruto del Espíritu Santo. En la caída, el trabajo se vuelve cansancio y carga. En la restauración con el Señor se vuelve descanso en Cristo. ¿Ve cómo las cosas cambian? Cambian verdaderamente. Jesús viene a restaurar, a redimir también el trabajo.
Dios nos hizo para trabajar, pero el pecado arruinó la experiencia. Pero Jesús lo rescata, hermano. Así que tu trabajo no es castigo, sino es la plataforma para servir a Dios. Mire lo que hace entonces el Señor, ¿no? La creación, la caída y el rescate que hace el Señor. Así que el Señor no solo rescató nuestras almas, hermano. ¿Sí? Él ha rescatado muchas cosas y entre ellas la forma en como nosotros vemos el trabajo. ¿Algún comentario, hermano? ¿Algún comentario? Y gracias por la sinceridad de Cali, porque es verdad que en ocasiones tenemos eso, ¿no? Como que pensamos de que es una cuestión de maldición, porque vemos que está causando tanto pesar y tanta angustia. Adelante, hermano. Sí, hermano. Algo que, anoté aquí de lo que dijo usted, que él vino a restaurar lo que estaba mal, ¿verdad? Que en este Sí. caso la maldición de la tierra y pensando en lo que venimos hablando acerca del trabajo, una de las maneras que yo puedo ver que, así como usted estaba diciendo que Él nos restauró ahora que nosotros buscamos el reino de los cielos, ¿verdad? Pero también en Mateo 11 dice que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y esa es una de las maneras que yo puedo ver que también Él nos restaura, ¿verdad? Porque a pesar de que trabajemos, a pesar de que vengamos cansados, a pesar que todavía nos cuesta en el trabajo, ahora tenemos la esperanza de que podemos venir a Él, podemos traer nuestras cargas a Él, podemos tener la confianza de Sí. que aunque sea un día difícil, aunque sea un día pesado, aunque sea un día de que nos toca sudar o hacer trabajo pesado, tenemos la confianza que podemos venir a Él y ser restaurados a través de lo que Él ya hizo en la cruz y a través de lo que hace a través del Espíritu Santo en nosotros. Creo que esa es una de las esperanzas que yo puedo ver acerca del trabajo. Sí. Como usted decía, de que ya lo sanó lo que había el pecado Lo que el había pecado hecho ocasionó. a través del trabajo. Y esa es una de las maneras que yo puedo ver que Él lo hace, porque creo que aún en el trabajo, aún nos cansamos, aún nos fatigamos, pero creo que esa es la confianza que Él nos ha dado, que si venimos a Él, Él nos puede restaurar nuevamente. Amén. Él nos libera de la ansiedad, hermano. Verdaderamente sí nos libera de la ansiedad. Porque a veces pensamos que nuestro proveedor es nuestro trabajo. ¿Sí o no? Pero ¿quién es nuestro proveedor? Dios, hermano. Dios es nuestro proveedor. Nosotros tenemos trabajo por Dios. ¿Verdad que entonces cuando vemos desde el enfoque, como nos enseñó Jesucristo, sí está redimiendo nuestra manera de pensar acerca del trabajo? Porque quienes no tienen su confianza en Jesús, pues quien les provee es la fábrica, es la empresa, ¿no? Dice, no, pues es que de ahí vivo. Pero nosotros no pensamos así, hermano. Aunque estemos trabajando en la empresa. Porque a nosotros no nos provee la empresa, a nosotros ¿quién nos provee? Nos provee Dios. Mire el enfoque, ¿no? Totalmente diferente. Y claro que como Dios nos provee y nosotros tenemos que mostrar el carácter del Señor, y el carácter del Señor lo mostró en la creación. Y en la creación vemos el universo y vemos el orden y vemos la calidad. Entonces, aunque Dios es nuestro proveedor, Él es el que nos da el trabajo, es el que nos puso en ese trabajo, significa que cuando yo esté en ese trabajo voy a mostrar el carácter de Dios, el mismo carácter que Él mostró en la creación. Entonces yo voy a estar en ese lugar y voy a mostrar que lo mejor, la calidad, el servicio, la puntualidad, porque ese es el carácter de Dios, ¿no? Ahora nosotros reflejados ahí, hermano. Así que entonces nuestro concepto cambia totalmente. Y de eso precisamente nos redimió el Señor Jesucristo. Si Jesucristo no nos redime, estuviéramos pensando antes de llegar a Cristo que de igual manera quien provee soy yo o es la empresa.
Pero cuando nosotros llegamos acá, ¿quién es el que provee? El Señor, hermano. Y eso trae más descanso, ¿sí o no? Eso te libra de la ansiedad, hermano. Eso te libra de la ansiedad, de la preocupación. Verdaderamente lo que hizo el Señor Jesús, hermano, es una victoria, ¿eh? Hasta en la creación. Porque si realmente nosotros tenemos que hacer las cosas por excelencia, pues es el Señor el que nos da el poder para hacerlo, ¿no? Porque Dios que produce en nosotros el querer como el hacer. Así que entonces la excelencia para nosotros no es talento, es Cristo obrando en ti. Cambió el enfoque, hermano. Cambió totalmente el enfoque del trabajo. Dependemos de Dios. Dependemos del Señor. Así que nada, lo que hacemos por Cristo se pierde. La integridad, el servicio, el carácter, el testimonio. El trabajo entonces fue creado bueno, hermano, recuerde eso. Fue creado bueno. ¿Qué lo distorsionó? El pecado. El pecado fue el que lo echó a perder. Pero ¿quién lo rescató? Jesús. Jesús lo redimió. Y por eso entonces hoy Cristo nos llama a trabajar para Él, a descansar en Él, a glorificar al Padre en Él y a convertir nuestro trabajo en un altar, hermano. Porque nuestro trabajo se vuelve un acto de adoración a Dios. Entonces, si tu trabajo te pesa, Cristo quiere cargar tu yugo. Si tu jefe es difícil, sirve como si Cristo fuera tu supervisor. Si has visto tu trabajo como castigo, pídele a Cristo una nueva visión, hermano. Y sientes que tu esfuerzo no vale la pena, recuerda que nada es en vano. Nada es en vano cuando se hace para el Señor, hermano. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Esa es la visión, hermano, en cuanto al trabajo. Lo creó el Señor bueno antes de la caída, lo echaron a perder, pero Cristo lo redimió, iglesia. Así que toda la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo, hermano. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por su mensaje en esta hora. Señor, gracias por ser un jefe que nunca duerme, Padre. Siempre entiendes y pagas mejor que cualquier empresa, Señor, de este mundo. Ayúdanos a recordar que nuestro trabajo tiene un propósito eterno, Señor. Señor, te pedimos que transformes nuestra queja en acción de gracias y nuestro sudor en adoración, Señor. Transfórmalo, Padre. Por favor, Señor, te lo pedimos. Danos paciencia con los espinos, los cardos, con los jefes, con los compañeros de trabajo, con uno mismo que a veces actuamos así, Señor. Y gracias, Señor, por darnos una visión renovada del trabajo que te glorifica. Te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, hermanos. Amén. Pues Dios los bendiga, iglesia. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga también a los hermanos que están conectados en el internet. Y estamos en el servicio del domingo. Dios los bendiga.